Y bien, amigos televidentes, continuamos y nos complace conversar con la compañera Almanubia Baltodano. Ella es magistrada del Consejo Supremo Electoral y también, digamos, de larga data militante del Frente Sandinista. Gracias por permitirnos conversar con usted. Le agradecemos mucho. Almanubia, ¿cuáles son sus inicios? Porque entendemos, ¿verdad? Porque está recogido en la historia, que usted se comenzó a involucrar con esta lucha del pueblo de Nicaragua, primero por el derrocamiento de la dictadura de los Somoza, la liberación del país para llegar al 19 de julio, y luego también estuvo en otras tareas, ¿verdad? Que luego hablaremos sobre estos temas que están aquí y que dan cuenta de todo su quehacer. ¿Cómo se involucra tan joven, tan pequeña, en este proceso, las condiciones en las que ocurre su integración? Bueno, antes de nada, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir parte de mi vida, ¿verdad? Y que nuestra juventud y que nuestro pueblo conozca, ¿verdad? Y recordemos de los orígenes de nuestras luchas, que son la continuidad de la lucha del general de hombres libres, ¿verdad? De nuestro general de hombres libres, y que agradecemos a nuestro comandante y a la compañera el reconocimiento que nos dio, ¿verdad? Para nosotros, para mí pues personalmente es un honor, es una gran responsabilidad, es algo que siento que se lo merecen muchísimos más compañeros, ¿verdad? Y que a través de nosotros se reconoció toda una lucha de un pueblo, ¿verdad? Por los ideales de Sandino, ¿verdad? Entonces, ante todo, agradecer eso y decirle a nuestro pueblo de que vamos a seguir siendo firmes, ¿verdad? Y vamos a seguir luchando por nuestra soberanía y por nuestra dignidad, ¿verdad? Con dignidad y con amor a luchar contra la pobreza. Cuando se habla de vieja data, bueno, ni modo, es cierto, es vieja data, ¿verdad? Porque nuestros hijos nos lo recuerdan, ¿verdad? Cuando uno va viendo crecer a sus hijos, uno se da cuenta, oye, ya estamos pisando la tercera, dice, ¿verdad? Pero bueno, en aquel entonces, a los 16 años, yo me sentía súper madura, ¿verdad? Con capacidad de tomar decisiones. Y ahora con mis 60 me siento joven. Y me siento como no me miraba antes. Cuando antes uno joven miraba a una persona mayor, lo mirabas viejo, ¿verdad? Pero ahora que yo ya tengo esa edad, digo yo, oye, qué injustos hemos sido porque todavía me falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho. Así es que digo yo, cada etapa de la vida uno hay que vivirla y hay que saberla potenciar como todo. Y entre más lo hacemos, la vamos viviendo con más entusiasmo, ¿verdad? Y así es las etapas de la vida, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó vivir una etapa joven donde existía una dictadura, donde el ser joven era un delito. Y de ahí hay que partir, ¿verdad? El ser joven era un delito. Y obviamente eso te impulsa más el involucramiento. Es cierto que estaba bien joven, ¿verdad? Pero ya había un antecedente en Nicaragua de una lucha que se venía viviendo a través de los movimientos estudiantiles, ¿verdad? A través de etapas, la insurrección de septiembre en León, ¿verdad? Después la muerte de Pedro Joaquín, que también generó grandes movilizaciones. Y ahí nos fuimos involucrando y luchando, ¿verdad? Y luchando hasta que la misma dictadura impuso toque de queda, que no podíamos salir a determinada hora y que nos revisaban a ver si teníamos algún rasponcito, y si lo teníamos, adiós mis flores, ¿verdad? Entonces, todo ese involucramiento, ¿verdad? De una lucha de querer seguir, de derrocar a una dictadura somocista que teníamos más de 40 años de tenerla, ¿verdad? Entonces, no hizo que nos involucráramos más, ¿verdad? Yo
Yo recuerdo que estudiaba en el Colegio San José en aquel entonces y de ahí nos expulsaron por apoyar las luchas, ¿verdad? Y también habían distintas formas de lucha. Estaba a través del movimiento estudiantil de secundaria y también en los barrios teníamos los CAPS, que eran los comités de acción popular. Habían distintas expresiones organizativas en los barrios que en el día trabajamos con los movimientos estudiantiles, pero ya en las noches o en las tardes, en los fines de semana, eran a través de los barrios, pues, que hacíamos propaganda armada, ¿verdad? Para que se sintiera que había un apoyo de parte de la población, digamos, a la lucha por el derrotamiento de la dictadura. Entonces, eso es importante entender, ¿verdad? De que son etapas de la vida, ¿verdad? Son etapas de la vida que me tocó vivirla porque nací en determinada año, ¿no? Y que tuvimos una actitud, ¿verdad? Porque lo demandaba en la situación, de que hubo un gran involucramiento, porque la misma represión hacía también de que nos involucráramos con mayor fuerza, digamos, en contra de la dictadura. Nosotros, me recuerdo yo que todas las madrugadas salíamos a poner pinta y pasaban los becat y nos escondíamos y después seguíamos haciendo pinta y después que nos íbamos al Estadio Nacional a hacer ejercicio, ¿verdad? Y después ya regresábamos. En la mañana siguiente mandaban a borrar las pintas. Al otro día volvíamos a poner las pintas. Y eso era una parte, pues, de una lucha, ¿verdad?, que se dio. Dentro de esa lucha, cuando ya se daban los toques de queda, nosotros hacíamos, una de las formas de hacer presencia eran las bombas de contacto. Estas bombas de contacto las hacíamos en cada barrio y a determinada hora las tirábamos y entonces hacíamos una expresión de que todos los barrios estaban a favor, ¿no? Era una lucha psicológica también, ¿verdad? Porque no necesariamente es que se la tiráramos a determinado objetivo, pues, como tal, ¿verdad? Entonces, en medio de estar haciendo esas bombas de contacto, fue que yo perdí mis manos. Yo las perdí un Jueves Santo, 12 de abril de 1979. En esa época yo tenía una hermana mayor, Zulema, que tenía como 15 días de estar presa, detenida en Matagalpa, porque la habían encontrado con materiales, porque en las universidades se hacían galerías de héroes y mártires. Y ella iba a entregar la foto de una familia que nos habían prestado esa. Y la capturan en Matagalpa, ¿verdad?, en el bus. Y ella estando detenida, a mí me pasó la explosión de mi bomba. Como estamos hablando un Jueves Santo, y estamos hablando ya tipo 5 de la tarde, ya había toque de queda. Entonces, costó mucho dónde es que me iban a curar, ¿verdad? Porque el problema era, primero me llevaron a una clínica privada, Santa Mónica, ahí en Bolonia, pero ahí me dijeron que no me podían atender porque mi tipo de heridas requerían un hospital. Yo, a la hora de explotarme las manos, o sea, de explotarme la bomba, yo estaba en un catre, los famosos catres, ¿verdad?, que antes eran muy comunes, ¿verdad? Yo estaba en un catre y estábamos como 7 personas. Por suerte, solo mi bomba explotó, porque teníamos materiales para... Ustedes las estaban preparando, ¿no? Nosotros las estábamos preparando para ya tipo 6, 7 empezar con 79. La propaganda. 79. Entonces, lo que quiero sí transmitir es de que cuando a mí no me pueden curar en esta clínica, me tienen que llevar al Hospital Occidental
Eloy Berta Calderón. En aquel entonces se llamaba, era general y era el Hospital Occidental. Y ahí me operaron, pero yo di un nombre falso. Y nunca, pero algo que quiero transmitir que jamás, yo no sé si fue por sobrevivencia o por qué, ¿verdad? Pero nunca perdí el conocimiento. Nunca. Era, o sea, desde que me explotó la mano, inmediatamente yo vi que ya no las tenía. Incluso hasta orienté cómo me hicieran torniquetes para que no me desangrara, ¿verdad? Y no perdí yo mi conocimiento. Yo iba en todo el momento, iba súper lúcida, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando ya obviamente estoy en el hospital, tienen que anestesiarme, ¿verdad? Pero ahí yo doy un nombre, mi seudónimo era Silvia. Y en ese entonces, digamos, yo Silvia Martínez me puse, ¿verdad? Pero obviamente cuando ya salgo de la sala de operaciones, a mí se me acercaban los doctores de la UCI, por así decirlo, ¿verdad? Y yo me hacía la que estaba mareada para no contestarles cosas, ¿verdad? Porque me preguntaban, entonces, yo les decía, no, me duele, me duele. El asunto es de que llega la mañanita, pero mi mamá me anda buscando. Pero mi mamá me anda buscando con mi nombre. Y cuando ella me busca, yo oigo de largo, ¿verdad? Que anda la voz de ella preguntando por mi nombre, Almanubia Baltodano. Y ella abre la puerta porque ella andaba buscando en toda la sala. Entonces yo dije, aquí tengo que decir que soy yo, porque además ya me sentía más a salvo, ¿verdad? Que alguien supiera dónde estaba. Entonces le digo, aquí estoy, le digo yo, estoy viva, le dije yo. Se vienen después los doctores y me dicen que cómo era eso, que yo tenía un nombre y que después tenía, y que mi mamá me había dicho. Yo le hice una mentira que ni yo me la creía, pues, porque ya estaba, como dicen, en la sin remedio, ¿verdad? Yo simplemente les dije, es que vivo con mi papá, y con mi papá me dice Silvia, y con mi mamá me dice... Pero yo ya sabía que yo ahí estaba a ver qué pasaba, pues, porque al fin y al cabo ya estaba en manos del hospital. Y recuerden, en esa época, cuando había un herido en un hospital y la guardia se daba cuenta, te llegaban y te esposaban o te amarraban a la cama y ahí desaparecía. Yo le agradezco a un doctor, solo sé que es de Juigalpa, no recuerdo su nombre, pero fue un doctor que llegó y cuando yo estaba ya en la sala, una hermana mía me estaba cuidando y le dijo a mi hermana, llévesela, le dice. Pero llévesela ya, le dice. Y ahí yo salí con suero, con vendas y con todo. Porque además yo tuve problemas en mis bustos y en mis piernas. Porque yo estaba sentada, ¿verdad? Entonces obviamente la explosión me afectó las piernas y me afectaron los bustos, ¿verdad? Y mis manos, obviamente, ¿no? Y fue lo que más me costó que se me curara, fueron las piernas. Porque para que creciera lo de la explosión, ¿no? Claro. Pero entonces, lo que sí le quiero decir que ese doctor me salvó, porque ahí me sacaron con todo, pues lo que lo dieron en un hospital, pues, porque si no, me podían dar por desaparecida. Leí la anécdota de que el CPF te decía que firmaras, ¿no? Sí, el CPF dice, no, dice, si quieren abandonar tienen que firmar. Y entonces mi hermana le dice, bueno, no quiero decir la palabra, ¿verdad? Pero ya se imagina, le dice, y aquí nos vamos y nos vamos, pues. Y nos fuimos. Parece mentira, ¿verdad? Pero fui al INCAE, ¿verdad? Porque en el INCAE había un profesor que no estaba y que se lo había dejado cuidando a un compañero que de casualidad que trabajaba con nosotros. Y entonces ahí fuimos a pasar, pues, digamos, porque incluso estando ahí me operaron en las piernas. Ahí, en la casa. En la casa, en la propia casa, con Gillette. ¿Con Gillette? Con Gillette, sí. O sea, porque para que pudiera cerrar mi pierna, una de las piernas, me tuvieron que quitar piel, claro, de la otra, ¿no? Y me lo tuvieron que hacer con Gillette.
Con Gillette me lo hicieron en esa época. Ese es el que la curaba diario, ¿no? Sí, era un médico. Era un médico. Prado, un doctor Prado. Era el que me llegaba a curar y llegaba vestido de sacerdote. Porque tenía que pasar varios retenes en esa época. Ya estamos hablando, si eso me pasó a mí en abril, imagínense la insurrección. Ya en mayo ya vienen todos los preparativos ya para la insurrección y yo tuve que irme a una embajada, a asilarme, con otro compañero que también había perdido sus manos en León, Ofilio Delgadillo, que todavía sigue, está vivo pues y vive en León, súper audaz el Ofilito, ¿verdad? Y con él pues y con mi mamá nos fuimos a esa embajada, pero ahí nunca nos dieron el salvoconducto. Entonces llegaron a Mercedes Borges, llegó Walter Mendoza a sacarnos de la embajada de Venezuela y a los 2, 3 días nos trasladaron a Masaya. Recordémonos que la historia de Walter, ¿verdad?, habla de que él también fue a buscar contacto, ¿verdad?, para una vez que se da el repliegue, para ver cómo era, y él estuvo movilizándose entre Managua y Masaya, ¿ya? Entonces, en uno de esos viajes nos traslada, ¿verdad?, a nosotros, y en otro vehículo iba Fran Toruño, que también cae después con Walter. Ellos cayeron también haciendo esos viajes que los capturó la guardia y los asesinó, ¿ya? Entonces a nosotros nos trasladan allá a Masaya y nos ubicaron en la unidad de combate Rufo Marín, que dirigía nuestro comandante querido William Ramírez, Clauco Robelo, la Chinita Sanqui, y había una que después murió, que era una morenita flaquita, que ahí funcionaba pues la Rufo Marín. O sea, todas las noches desde el Coyotepe nos tiraban morterazos a la calle principal de Masaya, pues. La idea era de trasladarnos ahí y después trasladarnos hacia Costa Rica en los aviones, en las avionetas que venían, pero el problema fue que por el Coyotepe ya no podían aterrizar los aviones en lo que le llaman ahora el aeropuerto, famoso ahí en el camino ya a Catarina, pues ahí en ese lado se le llamaba a uno el aeropuerto porque ahí aterrizaban las avionetas que venían, digamos, nuestros dirigentes, y venían también armas. Pero ya con el Coyotepe no dejaban aterrizar. Entonces nos tuvimos que ir hasta Jinotepe. Y en camino a La Boquita, ahí sí se lograron aterrizar, y en uno de esos aviones salimos, pues salíamos parte de los heridos, pues, que íbamos heridos hacia Costa Rica. Ahí te agarró el triunfo, ahí le agarró el triunfo. Sí, ahí nos agarró el triunfo, mi mamá se regresó, pero a nosotros nos dijeron que no, ¿verdad?, que los heridos íbamos para Cuba. Eso es una anécdota bonita, ¿verdad?, porque nos mandan a Panamá y allá está el Chele Grisby. Y el Chele Grisby, ¿verdad?, bueno, nos tocó comprarnos ropa y todo eso, porque andábamos, ya se puede imaginar usted, ¿verdad?, cómo estábamos. Y también darnos documentos para irnos para Cuba. Cuando yo voy a Cuba me dicen, bueno, llevas tu pasaporte de fulanita de tal, ¿verdad? Cuando estamos en Cuba, uno en ese momento ni se imagina, un país libre. Entonces cuando llegué a Cuba, yo pregunto, me preguntan, no, dígame su nombre verdadero. No, yo me llamo fulanito. Que me dé su nombre verdadero, que estamos aquí en Cuba. Entonces hasta ese momento uno reflexiona, bueno, si ya estamos como, ahora sí podemos ser libres, pues. Entonces, ¿verdad? Pero allí lo que llegamos era a un hospital Santo Suárez en La Habana, donde en toda una planta ahí estábamos heridos de todos lados y de todo tipo, ¿verdad?
Era como un hospital que de ahí nos trasladaban según las especialidades a distintos, si eran de la vista, si eran del oído, si eran de de rehabilitación física. A mí me llevaron a hacer unas prótesis en Cuba Rada, se llamaba. Cuba Rada, que era de la RDA, la República Democrática Alemana, que apoyaba y hacía prótesis de mano. Entonces a mí me tocaba ir a Cuba Rada, le llamábamos allí, y después, y ahí estuve como 6 meses, en diciembre nos regresamos pues me tocó regresar, otros se quedaron más tiempo allá en Cuba. Yo regreso aquí y ahí nomasito, yo me encontré con un fenómeno, ¿verdad? Porque mi mamá estaba en luto, o sea, mi mamá tenía un luto, ¿verdad? Por la pérdida de mi hermana. Otra hermana mía que salió de la cárcel el 20 de julio. El 20 de julio mi hermana Amparo sale de la cárcel y todavía no sabía que estaba el triunfo, porque como estaban ahí en la loma, entonces ellos no sabían si salir o no, si les estaban aplicando la fuga o no. Pero bueno, y nosotros realmente la dábamos por muerta, porque caer presa en esa época era dar por muerta a la persona. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que estaba viva ella. Pero entonces mi mamá obviamente tenía, imagínense, un momento donde todos sus hijos estaban desperdigados, estaba uno herido, el otro que no sabíamos, entonces ella estaba viviendo un luto. Pero yo dije en un momento, si me quedo viviendo aquí el luto, no voy a tampoco, ¿verdad? Porque uno también se apega a la situación. Pero ya vino la cruzada de alfabetización, que fue la gran primer tarea, ¿verdad? Y yo le dije a mi mamá, yo voy para la cruzada, le digo, mamá. Pero la Juventud Sandinista a mí no querían que yo fuera, por consideración, ¿verdad? Por consideración en mi situación. Pero yo dije, no, yo tengo que ir a la cruzada. Y me fui y me sancionó la Juventud, porque me fui escondida. Yo averigüé dónde estaba toda mi brigada que habíamos organizado y me fui a Yalí. Yo estuve en Yalí, y ahí tuve mi otra familia, porque siempre cuando en la cruzada de alfabetización uno siempre se acuerda de la familia que le dio, pues, que nos retomó. Sí, y entonces ahí yo tuve mi otra familia. Llegó después mi mamá, después de penquearme, porque hasta me pegó. Me pegó porque me dice, ¿cómo que te vas a ir a la cruzada? Y no, aquí, si te vas ya, pues me voy ya. Le dije, agarré mi bartula y me fui ese mismo día. A los 16 años perdió Yo perdí mis manos a los 16 años. A los 16 años. Y como le digo, en esa época, por la misma circunstancia, porque es que todo tiene que ver los contextos, ¿verdad? Claro. Pero en esa circunstancia, la juventud tuvo que tomar esas decisiones, porque ser joven era un delito. Y después continuó en todas las tareas, ¿no? Después vino la cruzada de alfabetización, ¿verdad? Que ahí estuve todo el periodo. No me tocó alfabetizar directamente, sino atender a grupos donde teníamos que ir a visitar a los brigadistas, pues, para ver cómo estaban, qué necesitaban, etcétera. A mí me tocó atender Rica Arriba, Rica Abajo, La Constancia, Santa Elena, todo adelante allá pegado al río Coco. Y colindaba con Huihuilí, ¿ya? Entonces, ¿todo eso para qué? Todo eso es una gran lección, una gran experiencia, ¿verdad? Algo que yo me sentía fortalecida. Y eso también, obviamente, que me ayudó a mí la verdad que yo en ese entonces no me sentía sin mano, ¿verdad? Porque estás en las distintas tareas que no te da ni tiempo de... Y en eso lo agradezco. Hubo un tiempo de adaptación, sí, ¿no? Me imagino, de las nuevas situaciones. Yo digo que a mí me apoyó, el quedar viva ya era bastante. Es que eso hay que verlo, por eso le digo yo el contexto que tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque si mi hermana muere, muchos compañeros míos estaban muriendo y no sabíamos si íbamos a vivir.
Entonces ya quedar viva, ya eso era un logro. ¿Ya? Entonces, obviamente, las tareas, la alfabetización, los batallones estudiantiles de la producción, ¿ya? Bueno, las mismas, ¿cómo que se llamaba antes del servicio militar? Las milicias. Las milicias organizadas. O sea, eso te daba un sentido de vida y de compromiso que te daba fuerza para seguir adelante. ¿Ya? Y esa etapa que vivimos en la juventud sandinista, como se decía, una juventud dispuesta al sacrificio, no hay revolución. ¿Ya? Y eso nos dio gran fuerza. En esa época también, ya en el 85, se decidió también retomar el movimiento estudiantil de secundaria. Y para mí fue un gran honor ser después de Julio Buitrago, porque el primer presidente de la FES fue Julio Buitrago. Y después a mí me asignaron la tarea de competir con otro compañero en las elecciones para ser presidente nacional de la Federación de Estudiantes de Secundaria. ¿Ya? Y en el maestro Gabriel, ahí gané las elecciones, ¿verdad? Pero fue una competencia donde vinieron dirigentes de todo el país y se eligió. Y fue bonito porque fue una consigna que salió, pero muy espontánea, ¿verdad? Y porque cuando andábamos buscando nosotros, bueno, ¿qué consigna vamos a poner en esta nueva tarea, ¿verdad? De crear la fe. Y entonces yo me acuerdo que decíamos, bueno, Soul Power. Había un grupo, ¿verdad? Un grupo que se llamaba Soul Power. Entonces yo les digo, Soul Power, poder del alma. Poder del alma. Y entonces se puso en unos cintillos de cartulina, poníamos poder del alma, y acá viva la fe. Y ese se volvió una consigna que en ese maestro Gabriel, que ya lo conocés, uno de los centros más grandes, ese poder del alma se sentía pero poderoso. O sea, que dio rima sin que nosotros quisiéramos, poder del alma, viva la fe, poder del alma, viva la fe. Y así pues, digamos, se creó esa consigna, ¿verdad? Y logré llegar a ser presidenta nacional de la FES. ¿Ya? Estamos hablando en el 85, estamos hablando que fueron 26 y 27 de junio de aquella época. Después creo que vino Memín, después creo que estuvo la compañera Brenda, y así fuimos distintos. ¿Ya? Y hasta ahora, pues, que continúa siempre la FES. ¿Y después qué tareas le asignaron? Bueno, en medio de eso me tocó también ser parte de la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Fui parte de cuando se creó la Constitución de la República y como dirigente estudiantil, como en la Asamblea Constituyente la representaban sectores, claro. Entonces yo fui una de las más jóvenes, digamos, me tocó ser de las más jóvenes en esa Asamblea Constituyente. Para la que dio... Después estuve trabajando siempre con la Juventud Sandinista y me tocó trabajar en relaciones internacionales. En esa época a mí me tocó atender los países socialistas, ¿ya? Por eso, digamos, tuve la dicha de conocer varios países socialistas, ¿verdad? Y algunos de ellos me dieron algunos reconocimientos por mi trabajo de aporte a nuestras relaciones, digamos, como fue Cuba, ¿verdad? Cuba, el Consejo de Estado me otorgó una orden, que es la orden Abel Santa María, que lo da el Consejo de Estado, y también la Juventud Libre Alemana, que me dio un reconocimiento, y Vietnam,
O sea, yo atendía toda la área socialista, digamos, de esa época. De parte de la juventud. De parte de la juventud sandinista. Sí. ¿Qué mensaje le daría a la juventud actual? ¿Le daría usted? Bueno, lo primero que le diría que tenemos que aprovechar los contextos y las historias, ¿verdad? Ahora tenemos un nuevo contexto. Estábamos en el poder, ¿verdad? Tenemos un gobierno que nos crea condiciones y que nosotros tenemos que aportar, digamos, a través de esta promotoría, ¿verdad? A través de todos estos movimientos de la juventud y todas estas oportunidades que está dando ahora nuestro gobierno de salir adelante, ¿verdad? Porque para ir a la universidad antes era muy pocas universidades, eran León, Managua. Ahora tenemos en todas partes y de varias formas, ¿verdad? Tenemos universidad en el campo, tenemos virtuales, tenemos tantas formas de educarnos y de salir adelante que nosotros tenemos que decirle a la juventud que aproveche, que esto no es diario, como dice. Y si algo que yo aprendí cuando digamos, perdió el frente en aquella época, fue de cómo nos dimos cuenta de que todos los proyectos cómo se caen. Y ahí sí te das cuenta de que depende mucho de las voluntades de los gobiernos y de los pueblos, ¿verdad? En promover el bienestar del pueblo y la felicidad, ¿verdad? La calidad de vida depende de los estados, de los gobiernos, ¿ya? No depende de que lamentablemente, ¿verdad? En América Latina, si cambia un gobierno, cambia totalmente, es radical los cambios, ¿verdad? Entonces se pierden los proyectos. Y ahora que tuve también la oportunidad de ir a Brasil a las elecciones, también uno se da cuenta de eso, ¿verdad? Porque cuando uno logra ir a otro país, como que te reafirmás y te ratificás que todo lo que estás haciendo, todo lo que se está haciendo en tu país, en otros países no se hacen, ¿verdad? Y entonces te da fortaleza y te da, como dicen, reafirmar tu disposición y tu voluntad. Porque Brasil, la pobreza es increíble. Y como dijo el compañero Lula, dice, no podemos normalizar la pobreza. Y en otros países está normalizada la pobreza o está normalizada la inseguridad. Y no se puede normalizar los sueños, no se puede normalizar lo que aspira uno para sus hijos. No puede uno normalizar la miseria o el no tener derecho a educarse. Yo también luché mucho por las personas con discapacidad, claro, sí, sí. ¿ya? Y las personas con discapacidad también nos miraban como seres de segunda categoría en el mundo, ¿verdad? No solo estoy hablando, porque así se habían educado, ¿verdad? Y no, uno tiene que ver y luchar, porque tenemos que crear las condiciones porque todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos a educarnos, a alimentarnos, a la salud. La salud que tenemos ahora es increíble, pues todo el avance, ¿verdad?, de la salud pública y la fuerza de cómo trabajan realmente nuestros doctores y el personal médico en las jornadas, uno los encuentra. Y como yo he trabajado también con las personas con discapacidad, uno sabe, pues, digamos, la creación ahora del programa Todos con Vos, que es un programa dirigido a las personas con discapacidad. Eso no lo teníamos. Ni tampoco había atención para las personas sordas ni para las personas ciegas. No existía. Si uno hace la historia de cómo es la salud pública, se da cuenta que esa atención de otorrinología y de oftalmología y todo eso, no lo teníamos antes. La operación Milagro, pues cuántas personas han vuelto a ver por esta operación. Y esta operación Milagro es a partir
de nuestro gobierno. No, antes no existían esta operación Milagro. Yo recuerdo que mi mamá se hizo las operaciones y le costó creo que $1,000 cada ojo, o creo que más, ¿ya? Y estas operaciones de las cataratas, que la gente vuelve a ver, no cuesta ni un centavo. Y son parte pues de los triunfos y parte de lo que a uno le da la convicción de seguir, ¿verdad? De seguir adelante, porque al fin y al cabo eso es el sentir que teníamos desde la lucha en contra Somoza. Y por eso se dice la lucha sigue, ¿verdad? Porque las condiciones no nos podemos acomodar, tenemos que seguir creando condiciones para que, y también que nuestra juventud entienda eso, que no es sencillo tener todo esto. Que no es sencillo, aquí nomás tenemos los vecinos, nuestros vecinos, y es un mundo distintísimo al que vivimos aquí en Nicaragua. Claro. Miro que tiene algunos recuerdos ahí, a ver si podemos de alguna manera verlos. Bueno, en principio quiero ver si lo querés leer, por favor. Es un pensamiento de mi mamá. Zulemita, moriste por amor a tu pueblo, pero vivirás siempre en la risa cantarina de los niños sin hambre, en la satisfacción de los campesinos en su tierra labrada y en la oración callada de los corazones agradecidos de las madres sin llanto. No tienes una tumba en el campo santo, pero morás en cada pulgada de tu tierra liberada por la que diste tu vida, en honor a Zulema Baltodano Marcenaro. Ella tenía 17 años. De su nacimiento. Cayó el 16 de junio de 1979 en Bataola a la edad de 17 años. Un año mayor que yo. Un año mayor que yo. Ya, y murió con 175. Sí, la masacre. En la masacre de Bataola. Esta masacre fue increíble, ¿verdad? Porque cuando yo estaba en la embajada de Venezuela, ella me llegó a ver. ¿Ya? Y yo le decía, Zulema, quédate, le decía yo. ¿Y sabe lo que me dijo? Tus manos son mis manos, no me voy a quedar. Fíjese, el compromiso glorioso. Sí. Bueno, aquí tengo cosas de la cruzada. Esto es parte de los 175 caídos en Bataola. ¿Ya? Son parte porque mi mamá era del grupo de madres de héroes y mártires y estaban tratando de rescatar todos los nombres de los 175. Eso es triste en el caso de los 175 porque ellos caen detrás prácticamente de la antigua embajada de Estados Unidos, que era predio vacío. Y en donde está actualmente la embajada, ahí estaban apostados guardias que estaban cuidando a la embajada. Y cuando ellos van en retirada hacia el lado del sur, digamos, vienen y ellos no iban a atacar la embajada, ellos iban de retirada. Pero yo me imagino que ahí creyeron que ellos iban a atacar, entonces los agarraron con metralladora 50. ¿Ya? Y los recogieron en palas mecánicas a los 175. Y no se sabe dónde están enterrados. Por eso mi mamá cuando hace esa mención habla que no tiene una tumba en el Camposanto. No tiene una tumba en el Camposanto, pero está en todas las partes de Nicaragua liberada. Y hay muchos, ¿verdad? Eso es un grupo de 175 que murieron en un solo día, en menos de 1 o 2 horas. Y los que vivían por ahí cuentan que cuando llegaron a las palas mecánicas se encontraron a gente viva, pues a gente herido, y los remataban. Y se oía cómo los remataban y cómo les quitaban sus pertenencias, sus zapatos, sus ropas, si andaban reloj, lo que fuera. A un mes y unos días del triunfo, ¿no? Sí. Un mes y unos días, sí.
No, eso, sí, antes, sí, estamos hablando, un sí. mes y unos días. Sí, Sí, un mes, sí. 16 de junio del 16 79. de junio del 79. Estas son las medallas, las condecoraciones, ¿no? Bueno, esta es la reciente, ¿no? Sí, esta es la reciente. Esta es la que digo yo, ay, Dios mío. Pero sí. Y esta es la de Cuba, Abel Santa María. Esta es la de la Juventud Libre Alemana. Esta me la otorgaron aquí en el 10º aniversario. El 10º aniversario de aquí de Nicaragua, ¿verdad? Y la Juventud Vietnamita. Vietnamita. Ah, su credencial Sí, son credenciales de las órdenes. De las órdenes. Aquella es la alemana. Sí, esta es la alemana. Bueno, y estos son los carnets de la Juventud Sandinista. Bueno, y este es mi carnecito de prole numerosa, porque nosotros venimos de una familia de 10 y en esa época nos daban prole numerosa para algunos descuentos. Ya. Prole numerosa. Y bueno, esa es la de la Constituyente. La de la Constituyente. Sí, ahí está firmada por Carlos Núñez. Sí. En la parte de atrás está firmada por Carlos Núñez. Aquí está, sí, comandante Núñez. Sí. Carlos Núñez. Ay, Dios mío, sí, por Carlos Núñez, sí. Y yo recuerdo porque, mire, tengo todavía esa... Este afiche, ¿verdad? Ese afiche es de antes del triunfo de la Revolución. Sí. ¿Ya? Esos son de la cruzada de la alfabetización. Sí, este es el himno, ¿no? Sí. Brigadista, gobierno de la alfabetización. Y este es un poema. Sí, son poemas. Mi mamá escribía mucho. Escribía mucho, eso. Sí. Y aquí tengo esta también, esa es de la época de antes del triunfo. Previa, sí. Esto es de antes del triunfo. Esto es histórico. Histórico, sí, claro. Histórico. ¿Ya? Claro. Y estos son estudios que nos daban antes a nosotros estos son de los brigadistas. De los brigadistas, sí. Sí. Esto es desde antes, sí, mire, esto es de antes del triunfo. Sí. Digo, el FCDN, Sandino ayer, Sandino hoy, Sandino siempre. Ahí, boletín informativo. Representación en Cuba. Sí. La pañoleta. La pañoleta, y aquí tengo lo del fundador de la juventud. Fundador de la guerrillero juventud. También, el guerrillero de la alfabetización. También. Ese es el de el 10º. Del 10º, que es la que es de esta tarjeta. De la medalla. Sí. Qué bueno. Y eso es de la Asamblea, ¿no? Es un reconocimiento. Sí, de la un Asamblea. Reconocimiento que me dio la Asamblea Nacional en el año 2020. 2020, hace 2 años. Sí. Hace 2, bueno, casi 3. Y ahora su tarea, pues, aquí. Ahora aquí estamos, defendiendo el derecho al voto a que nuestro pueblo elija a sus dirigentes. Ya el próximo año nos toca la Costa Caribe. Costa Caribe, correcto. Sí. Yo le agradezco, ha sido un placer conversar con usted y felicidades, la verdad. Estos son mis hijos. Ajá. Tengo 3 hijos. Qué bien, qué bien. Están creciendo, como dice usted, ¿no? Y... Todavía no me han dado nietos, estoy pidiéndolo. Estoy pidiendo nietos, pero ahora la juventud no, está dura. Los tiempos cambian, dice. Sí. Bueno, yo le agradezco. De una familia de 10, ahora no me quieren dar. Ahora no quieren. Ya vendrá, seguro. Bueno, muchísimas gracias hoy. Ha sido un placer conversar con usted. Con nuestro respeto. Bien, amigos, vamos a continuar.